digo Margaret Roberts, para la mayoría no significa nada. Pero si digo Margaret Thatcher, la cosa cambia, ¿no? No solo el apellido le aportó su marido, un rico hombre de negocios. Él fue pilar y financista de esta influyente política. Química, abogada, diputada. En 1975 se convierte en líder del Partido Conservador. Tuvo que romper con las barreras de género y el clasismo por venir de una clase media que luego sería importante soporte de su gobierno. Fue en ese entonces, tras un duro discurso contra la Unión Soviética, que se ganó el apodo de la Dama de Hierro. 4 años más tarde, en 1979, se convierte en la hasta ahora única primera ministra de Gran Bretaña y en la única hasta ese momento en 150 años de democracia que logró serlo durante 3 periodos consecutivos, hazaña solo igualada por Tony Blair. Guerra de las Malvinas de por medio. Fue más de una década en el poder en la que redujo los servicios sociales, privatizó empresas y combatió a los sindicatos. Soy una mujer de convicciones, no de consensos, decía con razón. Unos la odiaban por su dureza con los mineros huelguistas, otros alababan su fortaleza por no ceder ante un paro de 15 meses. Unos perdían sus empleos, otros ganaban vivienda propia. Peleaba contra dictaduras comunistas, pero era amiga de Pinochet. La más capaz de los gobernantes británicos, pero no la más querida, dicen las encuestas. Nada de raro si, por ejemplo, fue capaz de quitarle el vaso de leche que daban a los escolares en establecimientos públicos. Amiga de Reagan, primera socia de Gorbachev y su perestroika, fue descrita como el presidente republicano de Norteamérica, como el mejor hombre de Gran Bretaña. Comienza Cable a Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cable a Tierra. Hoy vamos a hablar de la fallecida Margaret Thatcher, cuál es su legado, cómo se explica también su liderazgo y si hoy se proyecta o no con consecuencias importantes para este país y para el mundo. Para eso nos acompañan dos de nuestros panelistas. Claudia Hayes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mónica. Ella es doctora en Ciencias Políticas y presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Robert, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Robert Funk es doctor en Ciencia Política y subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Tenía una frase que es muy buena, fíjate, decían, si una mujer como Eva Perón, sin ideales, pudo llegar tan lejos, imagina lo lejos que puedo llegar yo con todos los ideales que tengo, decía Margaret Thatcher. Y lo otro también que le va a gustar sobre todo a ti, Claudia, más que a Robert. En política, si quieren que se diga algo, pídanselo a un hombre. Si quieren que algo se haga, pídanselo a una mujer. Eran parte de las cosas que van revelando un poquito del carácter de Margaret Thatcher. Ya hemos contado algo de su biografía en la introducción. ¿Qué cosas te parecen más destacables de la biografía, Claudia, como para entender en quién se convirtió finalmente Margaret Thatcher? Bueno, lo sorprendente quizás de la biografía es que era una persona que no parecía destinada a terminar siendo primera ministra de Gran Bretaña, como ocurrió, porque era hija de un almacenero, era una persona de clase media, esforzada, y tuvo la visión estratégica de tomar las acciones que se necesitaban para poder llegar al poder en la Inglaterra de ese tiempo, en la Gran Bretaña de ese tiempo. ¿Ah? Claro, Knox, casarse con una persona de buena posición económica que le financió siempre su campaña, su carrera política se la financió el marido, se vestía con perlas, se puso a la altura de lo que se esperaba de una persona como de una clase social más alta que su verdadera clase, su verdadero origen social, y sin embargo después, con el paso del tiempo, cuando ya había logrado llegar al poder, se dio cuenta de que ahora ser una dueña de casa como más popular, podríamos decir, era mucho más útil. Y volviendo a lo que tú decías de Eva Perón, sí usó algunas de las estrategias de Eva Perón como más populistas y el carisma como de una mujer que puede empatizar con la gente. Cuando tenía aproximadamente 20 años, un profesor de ella dijo, no sé a dónde va esta jovencita, pero sin duda va a llegar. Y llegó Robert Funk, llegó al poder. ¿Cómo logra convertirse? Porque ya sabemos que el 75 se convierte en la líder del Partido Conservador. Esto es importante porque el primer ministro en Inglaterra es quien tiene la mayoría, finalmente logra aunar las mayorías en el Congreso. Pero ¿cómo llega, me refiero, en 1979 a ser primera ministra, la primera y la única que había en Gran Bretaña? Me refiero a cuáles circunstancias políticas propiciaron que ella llegara. Hay que recordar que durante la década de los 70 Gran Bretaña estaba en una situación bastante difícil. Bueno, todo el mundo en realidad después de la crisis del petróleo 73, pero Gran Bretaña en general había ya
estaba llegando a un punto de crisis, en realidad un proceso que había empezado en la posguerra. Con altísima inflación. Con altísima inflación, la 6%. pérdida de un imperio, una deuda tremenda que había empezado con la Segunda Guerra Mundial y después con la expansión del Estado. Y ya en los 70 con una economía mucho más difícil, con una economía bastante estatizada, con industrias nacionalizadas, con sindicatos muy fuertes, con mucha huelga. Y con la sensación de que aquí nadie se estaba haciendo cargo de los problemas y aquí llega una líder con una postura muy fuerte que básicamente promete que va a imponer el orden. Muy distinta a Callaghan, que era quien había sucedido a los laboristas que lo habían pasado muy mal además en el invierno anterior a que es elegida, con todos los problemas laborales. Se habla de este invierno, la agitación laboral del invierno anterior como importante también en las elecciones. Ahora, ¿cómo definirías, Claudia, el pensamiento de Margaret Thatcher? Se habla, claro, uno lee señora Friedman, por ejemplo, pero ¿qué significa? Y sabemos que redujo el Estado, los programas sociales. ¿Qué significa eso en términos de cómo definir el pensamiento económico de Margaret Thatcher? Bueno, ideológicamente es algo muy familiar para los chilenos, porque ella corresponde al grupo de gente que en una época en que no era en absoluto popular esa línea, se compró, digamos, completa la tesis de Friedrich Hayek, que es el gran ideólogo del neoliberalismo económico, y al mismo tiempo era bastante conservadora en lo cultural o en las cosas no económicas. El liberalismo en lo económico significa apertura de los mercados, terminar con este poder tan fuerte que tenían los sindicatos y que había los combatió, pero ¿cómo los combatió? Y que había hecho finalmente que los laboristas perdieran. O sea, fueron los propios movimientos sindicales los que hicieron que el laborismo perdiera porque el país era ingobernable, porque no se recogía la basura, porque las cosas no funcionaban. Entonces, con este discurso de eficiencia y de mano dura contra el poder sindical es que llegó al gobierno. Ahora, ella también hablaba de este capitalismo popular y en eso el tema de la vivienda fue súper importante. Lo elevó la cantidad de propietarios entre el 64 y 68%. Hasta esos niveles llegó dándole vivienda a 1 millón de personas. Eso fue muy importante porque le retribuyeron con el voto también finalmente mucha gente de clase media, ¿no? Claro, el discurso era la ineficiencia del Estado debe ser reemplazada por la eficiencia del mercado y al mismo tiempo hay que darle la oportunidad a la gente para emprender. Y en eso tomó la experiencia que había tenido con su padre, como una persona que había logrado surgir con su propio esfuerzo y fomentar el emprendimiento en las personas. Y la idea de que el capitalismo iba a ser un capitalismo popular donde todas las personas iban a ser accionistas y las cosas iban a funcionar mucho más eficientemente. Ahora, esas son las luces, pero también hay sombras, me imagino, en este pensamiento económico. Y ya vamos a hablar de eso cuando hablemos del legado, Roberto. Yo casi voy a hablar más de luces, en el sentido de que yo creo que no hay que confundir el conservadurismo británico, la tradición británica de conservadurismo con, por ejemplo, o sea, ella toma esa tradición y le inserta este neoliberalismo de Hayek y de Friedman, pero al mismo tiempo se mantiene una estructura estatal que, por ejemplo, en Chile no se mantuvo cuando se implementaron las reformas en Aunque los 70. se le critica haber disminuido y haber echado a perder el sistema educacional, el sistema de salud, duda, sobre todo, y el de transporte sin también. Duda, pero siguió habiendo un NHS, siguió habiendo un sistema de salud público, siguió habiendo educación pública, siguió habiendo sistemas de transporte público financiado por el Estado, aunque con mucho más participación, es verdad, del sector privado. Ahora, respecto al tema de, bueno, sabemos que a ella le gustaba mucho el sistema mayoritario, como sistema electoral, el británico, efectivamente hablaba de que en el proporcional, al final, 1 o 2 partidos más pequeños terminan decidiendo y pesando mucho más que lo que realmente pesan. Pero quiero llevarlos a otro tema, específicamente, Robert, al tema de la Unión Europea, porque ahí vemos ambivalencias también como en todo lo de ella, porque la vemos como firmando el Acta de Unión, pero por otro lado después pidiendo que le rebajen las contribuciones que hacían y firmándole finalmente el cheque, el famoso cheque británico, los europeos como rebajando la contribución que hacía la Unión Europea. ¿Era europeísta, era euroscéptica, pasó de una cosa a otra? ¿Cómo definirla? Yo creo que era más pro-europea de lo que muchos piensan. Pero ella también tenía un partido que tenía elementos muy fuertes que eran euroscépticos y ella tenía que manejarse con eso. Sin duda, ella fue una de las personas claves en asegurar que Inglaterra, que Gran Bretaña no se metiera en el euro, por ejemplo. Entonces, hasta ahí puso un límite. Pero ella también estaba muy consciente, siendo una persona de su generación, que era importante, yo creo que ella estaba convencida que solamente Gran Bretaña, junto con Francia, podía ser un contrapeso al poder de Alemania dentro de Europa. Entonces, por un lado, eso le hacía ser bastante pro-rol británico en Europa,
pero a la vez también siempre teniendo roces, particularmente con Helmut Kohl, por ejemplo, se opuso, nunca le gustó la idea de la unificación. No, y la trató de retrasar lo más posible, después ya se subió al carro cuando no era posible. Los invito a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de uno de los tantos puntos polémicos de Margaret Thatcher, la guerra de las Malvinas. Continuamos en Cable a Tierra analizando todo lo sucedido con Margaret Thatcher, su legado, su influencia. Claudia, vamos a uno de los temas más polémicos Malvinas, pero antes revisemos una nota en que vamos a hablar de ese conflicto y lo vamos a contextualizar. Veamos. 1982 fue el año en que, según su esposo, marcó su alma y su mente. Margaret Thatcher llevaba tan solo 3 años en el cargo cuando sucedió esto. El pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra. El dictador argentino Leopoldo Galtieri mandó sus tropas a recuperar las Islas Malvinas o Falkland, que se encontraban en manos británicas. Del otro lado, la en ese entonces primer ministra no pasaba por buenos momentos de popularidad y el Reino Unido se encontraba a más de 8.000 kilómetros del archipiélago. Grandes inconvenientes para participar en una guerra. Sin embargo, según las memorias del gobierno británico, ella nunca miró hacia atrás. Pero el hecho más decisivo y polémico fue uno en el cual Thatcher fue la principal responsable. El buque argentino Belgrano con 300 hombres fue destruido. ¿Por qué? That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. I know it was right to sink her, and I would do the same again. Para muchos fue el golpe de gracia, similar a la bomba atómica en Hiroshima para los japoneses, y uno de los símbolos del repudio argentino. Said that we surprised the world. That British patriotism was rediscovered in those spring days. Mr. President, it was never really lost. Así eran sus discursos después de la guerra, ante cada frase, un aplauso. Y es que el conflicto de 1982 le hizo subir tanto su popularidad que ganó fácilmente la reelección con un 15% sobre su próximo contendor. Un triunfo total para la política de la Dama de Hierro, uno que con bandera media asta todavía recuerdan en las islas. Pablo Cuellar, CNN Chile. Bueno, una guerra de las Malvinas, Claudia, que nos habla del carácter de Margaret Thatcher, que amenaza al comandante del buque con un consejo de guerra si no le hace caso en hundir ese buque al Belgrano, que estaba fuera del área de exclusión, eso le decía el comandante, pero también que nos habla de los efectos políticos dentro de ellos, lo decía muy bien Pablo Cuellar en la nota, ganar las elecciones. Pero quiero llevarlos a un punto derivado de la guerra de las Malvinas, que está también explicado en la nota de Pablo, y es Pinochet, porque Pinochet supimos después cuando lo visitó ella en Londres, y es otro de los luces y sombras que vemos en Margaret Thatcher, más sombra para algunos, le dio su apoyo y le dijo que sabía además de todo lo que había ayudado Chile en la guerra de las Malvinas. ¿Fue tan importante ese apoyo de Chile y cómo se genera entonces este lazo? ¿Cómo ves la relación también con Pinochet? Ella hace un punto muy fuerte como de amigos y enemigos. Esa era su visión de Guerra Fría que yo creo que la mantuvo hasta el final. O sea, esta idea como ella es muy ideológica y muy de una sola línea, esto de la señora nunca mira hacia atrás, nunca se retracta de sus decisiones, y por eso yo creo que visita a Pinochet en Londres, en Virginia Waters, y hace realmente algunas declaraciones muy impresionantes, como decir que Pinochet fue la persona que instauró la verdadera democracia en Chile, ¿no? Como que la democracia que hubo antes no era verdadera democracia, esto es verdadera democracia, y que hizo una constitución, y que perdió elecciones y se retiró voluntariamente, y como si hubiera sido todo un proceso hecho en normalidad y realmente democrático. En parte yo creo que quizá hay algo de desinformación, no lo descarto, no creo que el proceso político chileno haya sido una prioridad en su intereses. Pero yo creo que básicamente lo que hay es una mentalidad de guerra fría donde, bueno, Pinochet le ayudó entregando la información y dando el apoyo. ¿Y Pinochet por qué le ayudó? Porque, bueno, estaba la alianza con Estados Unidos también. Entonces, finalmente es el bloque de los buenos donde está Estados Unidos, Gran Bretaña y Chile del lado de los buenos, y con esta visión fuertemente
anticomunista, etcétera, y ese es el argumento que hace que se unan de alguna manera ideológicamente. Me acabas de dar el pie perfecto justamente para preguntarle a Robert por este lazo con Ronald Reagan, cómo se gestó esa relación y cuánto influyó también Margaret Thatcher en que finalmente Reagan se acercara a Gorbachev, porque ella tuvo mucho interés en luchar contra el comunismo y mucha visión para decir Gorbachev y la perestroika son algo que pueden ir en la línea de lo que nosotros queremos. Yo creo que tanto Reagan como Thatcher eran personas que tenían ideas muy claras, muy definidas, que construyeron todo un plan político, todo su actuar político apuntaba a llegar a esas ideas o a concretar esas ideas. Pero eran ideas, en ambos casos yo diría que eran ideas que no eran particularmente profundas. Yo creo que esas son las cosas que los llevó, tanto en el caso de Reagan como Thatcher, por ejemplo, cometer errores como favorecer tal vez a acercarse a Pinochet o a oponerse al fin del régimen de apartheid en Sudáfrica. Yo creo que esas eran cosas que estaban dentro, como dice la Claudia, de una visión del mundo que era muy definida, pero también bastante, digamos, poco profunda. Y dentro de eso también obviamente estaba una postura hacia la Unión Soviética, que lo veían como, no solamente como un enemigo, pero lo veían como intrínsecamente malo, y malo como estaban tan convencidos de esa idea de ellos, que era la libertad, ¿no es cierto?, los beneficios de libertad, del libre mercado. Por lo tanto, esto era algo, el sistema soviético lo veían como algo que iba en contra también de los mejores intereses de los propios ciudadanos de la Unión Soviética. Lo veían malo de ese punto de vista. Y ven una oportunidad con Gorbachev y con la apertura que ofrece Perestroika de acercarse a Gorbachev. Y entre esos tres líderes hubo una especie, yo diría, como de ballet, que Reagan al comienzo, como si podemos trabajar con él, no podemos trabajar con él, y Thatcher ahí, estando en Europa, se juntó con Gorbachev y le da esa oportunidad de comunicarle a Reagan, sí, esto es una, pero creo que incluso le dijo, esta es una persona con la cual nosotros podemos hacer negocios. Y lo hicieron. Claudia, esta mujer además que luchó fuertemente contra el comunismo en toda Europa del Este, ¿cuál crees tú que va a ser el legado de Margaret Thatcher? Y luego para ti, Robert, si tiene influencia ese legado el día de hoy, ¿cuál es el legado de Margaret Thatcher? Bueno, es difícil de resumir, yo lo sé. Yo creo que es una persona muy influyente y que hizo un cambio radical, por ejemplo, para empezar hizo un cambio radical en la propia política británica. O sea, ella llegó a un país donde había un consenso sobre lo que tenía que ser la economía y cambió ese consenso, ¿no? Ella no ella sola, pero logró imponer a punta de obstinación y de echarle para adelante con su idea, logró imponer una visión que era rechazada por todo el establishment, incluso conservador en ese momento. Lo loco es que lo hizo además, a pesar de que había 3 millones de desempleados para los años 80, a pesar de que, claro, una crisis tremenda, burbuja inmobiliaria. 300 economistas la criticaban diciendo que sus políticas eran erradas y ella siguió. A pesar de todo y eso, en eso, ¿obligó un poco a correrse al centro el laborismo también? O sea, claramente la Gran Bretaña post-thatcherista se derechizó entera. O sea, es una sociedad que políticamente está mucho a la derecha y por eso hoy muchos dicen que en realidad le hizo un favor al laborismo en un sentido, porque le permitió deshacerse de algunas ataduras que tenía producto del gran peso de los sindicatos y modernizarse en un sentido. Finalmente, el Partido Laborista cambió mucho también después de todos esos años de conservadurismo. ¿Y tú dirías, Robert, que hoy tiene peso real? Algunos dicen que es la única que ha logrado como primera ministra transformar en ismo su apellido, el thatcherismo en el fondo, una ideología. ¿Tiene hoy peso su legado y cuál es? ¿O qué parte de su legado tiene? Si uno piensa, sin duda uno de los legados ha sido un legado en la política británica, por cierto, no solamente el Partido Conservador, sino que el partido en la izquierda británica, que se corrió hacia el centro, o incluso algunos dirían hacia la derecha, porque el consenso ya era que esa era la vía a seguir y los mismos votantes así lo veían. La gente no estaba votando por el Partido Laborista porque los veían demasiado tirados hacia la izquierda. Y una vez que se corrieron al centro, ganaron 3 elecciones consecutivas, al igual que Thatcher. Pero también yo diría que tiene un legado más profundo, no solamente político como tal, sino que lo que es hoy día Gran Bretaña. Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, termina agotada, va en bancarrota y empieza a perder su imperio, ¿no es cierto? Lo que le queda al Commonwealth, que es un imperio light. Y durante 2 o 3 décadas
no logró recuperarse de eso. Y lo que hace Thatcher, en realidad, de cierto modo, lo hace la guerra de las Malvinas, pero Thatcher supo aprovechar de eso. Cuando ella, en ese discurso que se mostró en la nota, habla del patriotismo británico, ese patriotismo británico, en realidad, no estaba presente en los años. Apareció un poco cuando se casó la reina, cuando asumió la reina Isabel, y después desaparece. Y yo creo que ese es el legado que hoy día Gran Bretaña, de nuevo, es una parte importante de la Unión Europea, del sistema internacional y aliado con Estados Unidos. Algunos dicen que le devolvió el gran a Bretaña. Claudia, para ir cerrando, una pregunta para cada uno. Para ti, explícanos un poco cómo pierde el poder Margaret Thatcher finalmente. ¿Qué factores confluyeron en la pérdida del poder? Yo pongo uno sobre la mesa, justamente el tema de la Unión Europea fue un tema central en que ella perdiera el poder también. Claro, no pudo manejar bien el tema de la Unión Europea. Ella decía, no reduje el Estado, no reduje el tamaño del Estado en Gran Bretaña para ir ahora a hacer un Estado gigantesco en Europa, ¿no? Pero eso no es tan así, porque realmente finalmente después de su gobierno el Estado británico se centralizó y terminó siendo un Estado bastante grande, mucho más grande de lo que hubiera dicho la teoría hayekiana de este Estado mínimo. Pero renuncia uno de sus ministros más importantes cuando dice yo no puedo seguir apoyándola porque no hay un apoyo decidido de la Unión Europea. Claro. Es uno de los factores que explica la pérdida del poder, pero hay un impuesto también que influyó. Y tiene que, claro, el poll tax. Y tiene que ver también con que ella se dice que tenía como una actitud imperial. Después de tanto tiempo en el poder escuchaba poco y era bastante inmune como a la opinión, pienso yo. Y eso tiene que ver con la vinculación, por ejemplo, con los neoconservadores, con esta visión tan ideológica de las cosas que comparte con los neoconservadores de Estados Unidos de la época de Bush. Y eso yo creo que la llevó a perder a algunos grupos, por ejemplo, lo que mencionabas tú del impuesto, afectar a clases medias y altas. Entonces, si bien ella logró romper con los sindicatos mineros al origen de su gobierno en los 70, no logró, en los 80, no logró controlar al sindicato de la salud, a los sindicatos de médicos que eran de clase alta, son grupos, es otro tipo de público, digamos, y a los sindicatos de profesores, que también empezaron a rechazarle y a decir que estaba desmantelando completamente lo que quedaba del estado de bienestar, y finalmente fueron los profesores y los doctores, que no son trabajadores obreros, digamos, los que finalmente se lo opusieron, y contra esos trabajadores organizados no fue capaz de... Claro, porque este poll tax era además una tarifa plana para todos, municipalmente pagable, y no diferenciaba entre ricos y pobres. Era progresivo y afectaba a la clase media. Pero no afectaba a la clase media, o sea, era su base, apoyo. Tal cual. Claro. Robert, a ver, tienes que elegir entre estos dos temas. Hay dos, podríamos decir, aparte de las Malvinas, aparte de Pinochet, aparte de la relación con Estados Unidos, está el tema puntual de lo que pasó con la huelga de hambre del IRA. Y está el tema de la huelga de los mineros, que son también dos puntos súper polémicos. ¿Cuál dirías tú que es más polémico y dediquémosle el minuto final o el minuto y medio que nos queda a eso? Lo voy a combinar. Yo creo que ambos casos apuntan a una característica central de Thatcher, que era esta determinación de llevar su proyecto adelante. Y no iba a permitir en ningún caso que ni los argentinos, y que ni mineros, y que ni huelga de hambre, y que ni la IRA, hay que acordar que casi la matan. Ella estaba en un hotel en Brighton, o algunos de sus ministros, la mujer de un ministro falleció. Ninguna de esas cosas permitió que las desviara lo que era su... Y eso yo creo que es lo realmente impresionante, porque normalmente los políticos creen que para tener éxito en la política uno tiene que acomodar distintas posturas, y ella logró el éxito justamente haciendo todo lo contrario. Entonces yo creo que tanto en los dos casos lo notable es que no le hizo caso a eso, y terminó, y lo otro interesante es que terminó destruyendo por un lado los mineros, pero no destruyó la IRA, y lo que logró finalmente la paz fue una postura más conciliadora, más negociadora por parte de Tony Blair mucho más tarde. Claro, porque en la huelga de IRA mueren 10 personas, los sindicatos dura 15 meses y claro, logró romper finalmente el poder de los sindicatos. Robert Funk, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Cable a Tierra. Claudia, muchas gracias por haber estado con nosotros, también te tenemos de vuelta aquí. Muchas gracias, Mónica. Cuando leí los artículos sobre Margaret Thatcher, uno decía que hay 3 condiciones para convertirse en un líder de la relevancia de Margaret Thatcher. Lo primero es ser capaz de resumir en una idea fuerza los tiempos que corren. Lo segundo, tener una clase social que te respalde. Y lo tercero es dominar el debate político con alguna estrategia. La idea de Thatcher, el Estado como problema, la clase que la ayudó a sustentarse, la clase media, y la estrategia, decía este artículo del País y de Washington Post, bueno, la estrategia, confrontar permanentemente a la izquierda.
Nos vemos en un próximo Cable a Tierra.